Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 177. La mascota azul. Un ser extraño que convirtió mi billete de transporte en una tarjeta de socio. Incluso me trataron como a una persona desaparecida y emitieron una orden de búsqueda después de que escapara por la puerta. Cuanto más lo recuerdo, más inquietante me parece ese exterior tan bonito de dragón azul. Niño bueno. Extrañamente amistoso. Solo con verlo ahora me invade una sensación de calma. Me acerqué a la puerta y saludé con la mano a la mascota azul, que estaba nerviosa. Quizás al darse cuenta una vez más de que no podíamos cruzar a las zonas del otro, la mascota azul parecía un poco abatida, pero pronto me devolvió el saludo con entusiasmo. Algunos visitantes cercanos sonrieron al ver a las dos mascotas saludándose a través de la puerta. Niño bueno. Yo. Vine a verte. Y entonces me di cuenta de algo extraño. Las palabras se escuchan con más claridad. Es como si, más allá de las frases cortas propias de las mascotas, también puedo oír una voz profunda y grandiosa como la que oí una vez. Pero, a diferencia de aquella vez, no hay una presión aplastante que me haga toser sangre. Simplemente transmite una voluntad pura, como si estuviera impregnada en las palabras. ¿Quizás porque ambos somos mascotas? En este momento, las breves palabras de la mascota azul parecen transmitir ambas cosas. Por fin has venido a verme. Estoy muy feliz y agradecido de que hayas venido a verme así. Así que las mascotas pueden comunicarse tan ricamente entre sí, ¿eh? Si ese es el caso, los visitantes que nos rodean probablemente no entienden estos significados. Significa que podemos comunicarnos más directamente. Yo quiero jugar. ¿Por qué me invitaste? Básicamente, lo que te pregunto es, ¿por qué me invitaste aquí diciendo que nos lo pasaríamos bien en el parque temático, para que al final tuviera que trabajar incluso en este lugar? Al oír eso, la mascota azul se inquieta nerviosamente y responde. Podemos divertirnos. Nosotros. Construyamos una zona para nosotros. Nuestra propia zona. ¿Qué? Entonces, la mascota azul me muestra una especie de visión. Crear una zona compartida entre la zona amarilla y la zona azul. Ah. Eso es. Mi tercera instalación se puede crear a partir de esto. De esa manera, podemos pasar tiempo juntos. Entonces podré cruzar a la zona azul. Y el dragón azul también podrá venir a la zona amarilla. Los visitantes tendrán que seguir el doble de reglas, pero se divertirán el doble. Y como nuestras reglas no entrarán en conflicto, sin duda es posible. Podemos disfrutar alegremente juntos de los parques temáticos de cada uno, pasando la eternidad en este maravilloso parque temático alegre. Felices y alegres y 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 felices y alegre. Me mordí la lengua. Apenas logré salir de esa visión. Casi me dejo llevar. Siento como si la voluntad de la mascota azul me estuviera contaminando. No es bueno. Incluso sin malicia, es peligroso. Intentar hacer más ahora mismo sería un suicidio. Agité la mano, hablando para calmar a la mascota azul y le dije, ¿y si simplemente renuncio? ¿Y si dejara de ser mascota y cruzara a la zona azul como invitado? Pero la mascota azul baja la cabeza con tristeza. No. Tiene que haber una mascota. Siempre debe haber una mascota en una zona activa del parque temático. Así que no puedo dejar de ser mascota por capricho. Lo sabía. Me imaginé que sería algo así. Aún así, si me saliera con la mía, la consecuencia sería: buen niño. Desaparecerás. Esta mascota amarilla permanecería tal cual. Pero el yo que no es mascota, se separaría de la mascota y desaparecería. Si ya me hubiera fusionado profundamente con la identidad de la mascota, todo mi ser y mi poder serían absorbidos por la mascota, sin dejar ni siquiera restos desechados. No. Solo es el cuarto día. Yo
Aún no me he asimilado con la mascota hasta ese punto. No he perdido mi identidad hasta el punto de que dejar de ser la mascota haga que mi propia existencia desaparezca. Sé quién soy. Estoy bien. La parte de mí que no es la mascota puede irse. Con las manos temblorosas, apenas logré sujetarme del portón y apoyarme en él. Una mezcla confusa de querer arrancarme este traje de mascota ahora mismo por lo espeluznante que es, una resistencia a la pregunta de si realmente podría quitármelo y la comodidad y seguridad que me proporciona su suavidad y calidez. La mascota azul habla, inquieta y nerviosa. Yo. Al buen niño. Lo protegeré. No era la intención del dragón azul que yo me convirtiera en la mascota del complejo turístico, pero incluso sobre eso, es como si dijeran que podrían ofrecer toda su ayuda y consejo. Parecen estar brindando su apoyo incondicional. Y entonces, de algún lugar, otras mascotas azules comienzan a correr hacia la puerta al mismo tiempo. Cada una tiene un sobre en la mano. Lanzan suavemente los sobres por encima de la puerta y yo logro atrapar uno. Los visitantes cercanos aplauden como si estuvieran viendo algo entretenido. Dentro del sobre, que abrí un poco. Monedas alegres. Dentro había 100 monedas azules y rojas. Parecía que la mascota azul estaba liquidando las cuentas del evento de alojamiento que habían organizado por su cuenta. Pero, espera. Es demasiado. No pasa nada. La mascota azul parece un poco triunfante. Me ayudaste, niño bueno. Por Dios. Pero parece que una mascota que ha gestionado con éxito su propia zona durante mucho tiempo se hace rica. No parece que se esté esforzando en exceso, así que por ahora lo aceptaré. ¿Puedo invertir esto en el complejo turístico? No. Puede que lo necesite para otra cosa. Recomponerte. Guardé el sobre en el bolsillo de mi vientre de mascota y me recompuse. Tengo que darme prisa. En cuanto abra la tercera instalación, tengo que sellar mi billete, dejar de ser mascota y escapar. No puedo más. Date prisa y contrata personal adicional, luego celebra la ceremonia de mascotas. El plan no ha cambiado. Hazlo tal cual. Y mi instinto como mascota me decía que debía volver pronto al resort. Si dejo mi puesto durante demasiado tiempo en horario de apertura, eso es negligencia. Debería preguntarle rápidamente al dragón azul lo que necesito e irme. ¿Cómo se hace la ceremonia? El dragón azul levantó la mano. De forma divertida. Su ceremonia fue de fuegos artificiales. Hermosas luces explotando sobre el parque acuático, reflejadas en la superficie del agua, evocando recuerdos de su amado mar profundo, aunque ahora desvanecidos. Espera, ¿qué? En fin. Es una especie de evento temático distintivo del parque. Aparentemente, puedes elegir la ceremonia para que se ajuste al gusto de tu mascota. Por ejemplo, la del conejo mágico parece ser un desfile. Probablemente será similar para mí. Gracias. La mascota azul parecía aún más complacido. Luego, rápidamente agarraron algo más traído por otra versión de sí mismos y me lo entregaron. Niño bueno, es un regalo para ti. Bocadillos. Un montón de golosinas vendidas en el parque acuático. Desde perritos calientes hasta chocolate. Y al igual que antes, churros, también. Espera un minuto. Churros de refrescos azules. Un producto que, al ser comido, te hace vomitar agua de mar como una forma de contaminación. La descripción del artículo no es muy precisa, pero como se originó de una historia de terror, no lo he usado excepto en situaciones desesperadas y urgentes donde no había otra manera. Pero ahora el creador está justo frente a mí. Tomé el churro y lo agité. Explícamelo, con más detalle. La mascota azul me miró fijamente, como si estuviera confundido por la pregunta. Espera un minuto. ¿Están diciendo que no hay ningún efecto especial intencionado? Miré el churro. Si es solo una descripción natural. Normalmente, cuando comes comida de historias de terror en una historia de terror, ¿qué sucede? En innumerables leyendas, ¿qué sucede si comes comida de un lugar extraño y misterioso? Te conviertes en parte de ese mundo. Sí. Si un humano come comida del parque temático, gradualmente se transforma en un ser adecuado para este parque temático. Por eso todas esas otras contaminaciones fueron vomitadas. Cosas que no pertenecen al parque temático.
La comprensión me dio un vuelco en la cabeza, pero en lugar de emoción, un frío escalofrío me invadió. Entonces, es completamente inútil para Hangeo. El Hangeo, que fue revivido como miembro del personal, ya es un ser perfectamente adecuado para el parque temático. Porque ahora es una historia de terror. No habrá ningún efecto, en absoluto. Chico bueno. ¿Estás triste? No lo sé. Necesito hacer lo que hay que hacer. Pasé al siguiente tema. Necesito esto. Usé mis patas delanteras para gesticular la forma de un muñeco de peluche suave mientras apelaba desesperadamente. El muñeco buen amigo. Originalmente venía de la tienda de recuerdos del parque temático Alegre, y fue una de mis principales razones para venir aquí. Pero la mascota azul niega con la cabeza. Aquí. No hay. Ah. Claro, no encajaría con el tema vender un peluche en un parque acuático. En su lugar, venderían flotadores bonitos. Maldita sea. Yo. Necesito eso. Entonces, ¿hay alguna forma de conseguirlo en la zona de conejo mágico? No. Es peligroso. Para resumir lo que dijo el dragón azul. Conejo mágico es un lunático. ¿De verdad crees que algo de esa tienda de recuerdos te ayudará? Escucharlo así es un poco. De cualquier manera, la mascota azul no se equivocaba. Pero, aún así, el poder del buen amigo fue probado en los registros de exploración oscura. No debería ser diferente sin importar la zona del parque temático. Lo necesito. Dijiste que ayudarías con cualquier cosa. Finalmente, la mascota azul bajó sus cuernos y orejas, pero asintió. Es peligroso. Pero parecía que lo intentarían. Aún así, me seguían recordando que evitara absolutamente a Conejo Mágico y que nunca me acercara a esa zona. Por supuesto, también lo tendré en cuenta. Es un alivio que la zona azul esté en medio, al menos. Me quedé en silencio, recordando la terrible visión del equipo rojo donde solo el supervisor Lee Seong-gae sobrevivió. Ahora que lo pienso, es realmente un misterio cómo la supervisora Lee logró sobrevivir afuera después de que terminara el horario comercial. Oh. Niño bueno. Giré la cabeza. Justo ahora. Algo pasó en el resort. La mascota amarilla podía sentirlo. Algo había pasado en mi área. Necesito saberlo. Es hora de regresar. Yo. Tengo que irme. La mascota azul me mira con calma. Ya. Estás allí. Ahora que lo pienso. Es imposible distinguir entre los anfitriones azules cuál era un individuo especial y cuáles eran solo anfitriones estándar. Cada disfraz de mascota es el dragón azul, y la mascota azul puede mover libremente todo su cuerpo como le plazca. Todas las mascotas azules son ellos. En otras palabras, la zona azul es suya. Y la zona amarilla es mía. La mascota azul dijo. Buen niño. También estás en el resort. Entendí esa lección como si estuviera bajo un hechizo. Y así, el yo que estaba en el resort. Concentré mi conciencia en una de las mascotas estándar. Y entonces, me convertí en mí mismo. Cuando parpadeé, era una mascota de guardia dentro del resort. Dios mío. Pero antes de que pudiera sorprenderme o desorientarme, me encontré con una escena impactante. El jefe de sección Lee Jaeon estaba sujetando a la supervisora Lee Seong-gae en el vestíbulo. Y eso no fue todo. Junto a la supervisora Lee, atado, había extremidades de alguien esparcidas como basura. Sangre, empapando el vestíbulo. La empleada Mariquita, muerta. Un cuchillo estaba clavado en su cuello, la sangre brotaba a chorros. Debió haber muerto tratando de detener la hemorragia, con las manos también cubiertas de sangre. Y la sangre también había salpicado el uniforme de la supervisora Lee Song-gae. Todas las señales apuntaban a una conclusión. La supervisora Lee Seong-gae mató a la empleada Mariquita. Jefe de sección, está bien, hice todo lo que tenía que hacer. Pero el jefe de sección Lee Jaeon no soltó las ataduras. Sin embargo, cuando nuestras miradas se encontraron, sorprendentemente, pareció darse cuenta de que la mascota estándar era yo. Levantó a la atada supervisora Lee Seong-gae y la trajo hacia mí. ¿Por qué? Oh, señor mascota, está aquí.
La supervisora Lee Seong-gae habló con su voz tranquila habitual. ¿Puede descontar el costo de reactivar a ese de allá de mi salario? Estoy bien incluso si no recibo nada de la tienda de recuerdos. ¿Por qué lo mataste? La supervisora Lee Seong-gae miró a Han Geo, al empleado que ya no llevaba la máscara de bisonte, solo un miembro del personal del resort. Porque mató a esa buena persona de allá sin razón. Y si se le da la oportunidad, también mataría a otra persona, así que no puede simplemente dejarlo. Honestamente, morir en realidad les permite ser reutilizados de una manera que beneficia al resort. Mi cabeza daba vueltas. Pero, ¿sabes cuál es el verdadero problema? En algún lugar, hay una parte de mí que se siente aliviada. Es más, los invitados no están para nada alterados. Algunos incluso aplaudieron como si acabaran de ver un espectáculo entretenido, o intentaron darle una propina a la supervisora Lee Seong-gae. Lo que significa, es un problema aún mayor. Era mi trabajo. Debería haber sido yo, la mascota, quien castigara a Mariquita. Ya sea que lo hiciera servir a los horribles usuarios de baños tóxicos en el spa, lo obligara a correr a pie para el servicio de habitaciones, o lo hiciera hacer lo que los invitados quisieran. Esa era mi decisión. Pero, siento que la mascota es demasiado amable. Cosas como estas las maneja mejor alguien que no se estresa, como yo. Uf. No existe ese tipo de persona. A partir de ahora, deberás hacer una solicitud, formalmente, sin falta. Sí. Al final, hice que una mascota estándar asignara a la supervisora Lee Seong-gae al servicio de limpieza del spa como una degradación. Honestamente, más que una degradación real, se sintió más como una muestra de castigo por extralimitarse en la autoridad. No sé si debería estar agradecido, asustado u horrorizado, jaja. Me duele la cabeza. Apreté los dientes e incluso reviví a Mariquita. Si esto realmente podría llamarse revivir, no estoy seguro. Trabajaré duro, señor mascota. Con eso, el número de bajas llegó a 2. 2 seres humanos fueron reemplazados como miembros perfectos del personal. El jefe de sección Lee Jaeon de alguna manera parecía estar observándome en silencio, pero evité su mirada y fui a la recepción. Estaba exhausto. Pero allí también estaba el miembro del personal con la forma de Han Geo. Maldita sea, en serio. Solo trabajar. Trabajar más rápido, escapar más rápido. Siguiente. Entonces, mientras daba la bienvenida al siguiente invitado. Jefe de equipo, mire, malditos soñadores. Sí, yo también tengo ojos. He visto a esos maníacos más de una vez durante los desastres. Deja de hacer un escándalo. Ese término familiar de tratamiento. Sus voces eran suaves, casi susurros, pero como había una mascota estándar cerca, pude escucharlo. Aún así, debes tener en cuenta que hay gente aquí trabajando perfectamente bien, ¿entendido, Go-myeon? Levanté la vista. 2 personas con chaquetas de la oficina de gestión de desastres se acercaban a la recepción. Mierda. La que llamaban jefa de equipo parecía sencilla, pero de alguna manera dura, y se adelantó para hablarme. Hola. Hola. Estamos aquí para hacer algunas preguntas. Y la jefa de equipo explicó mientras me miraba. Escuché que un huésped que se parece a nosotros, con una sudadera con capucha y jeans, se registró recientemente. Esa civil. Esto era obviamente una respuesta a la llamada de ayuda de esa persona. Lo que significa que estas personas son uno de los otros equipos de Tortuga Negra. Oh, Dios. Y había visto al equipo 2, el equipo de al lado, ir y venir durante semanas, pero estas personas eran extrañas. Eso solo significa una cosa. Equipo 3 de Tortuga Negra. ¿Podría decirnos en qué habitación se hospeda ese huésped? No, se puede divulgar. Apenas logré responder a la líder del equipo 3 de Tortuga Negra. Eres muy estricto con la ética profesional, ¿eh? ¿En serio? Los miembros del equipo 3 de Tortuga Negra, que me habían estado mirando fijamente, pronto desviaron su mirada hacia el personal a mi lado. Perdón, no hay otra manera. Me disculpo, queridos huéspedes. Como dijo el señor mascota, aquí en Complejo Turístico Flor Dorada no podemos divulgar la información personal de nuestros huéspedes.
¿Hay algo más en lo que podamos ayudarles? Ah, entonces. Espera. En ese momento, el rostro de la jefa de equipo se endureció mientras estudiaba al miembro del personal. Se acercó, examinó la complexión del empleado de la recepción y luego miró a los ojos detrás de la máscara amarilla de la mascota. Novato de limpieza de sitios. Reconoció a Han Geo. ¿Por qué está aquí? Espera, este no es un sitio registrado. Por eso solo se asignaron 2 personas, ¿verdad? Sí, sí, así es. Y hasta donde yo sé, ese novato estaba de vacaciones. Los 2 agentes se quedaron en silencio y miraron al miembro del personal con el rostro de Han Geo. Y entonces, ¿en qué puedo ayudarles, queridos huéspedes? Una pequeña maldición casi escapó de los labios de la líder del equipo 3 de Tortuga Negra, pero se la tragó. Aún así, los 2 recuperaron rápidamente la compostura, mostrando la calma típica de las personas acostumbradas a situaciones como esta. Me miraron con ojos más fríos que antes, pero no olvidaron la razón de su venida. Dijiste que no puedes decirnos en qué habitación está el huésped. Entonces, por favor, llama al huésped por nosotros. Dile que estamos aquí. Bien. Acepté gustosamente esa petición. La civil, sobresaltada varias veces, al principio no contestaba el teléfono, y luego, incluso después de finalmente descolgar, colgó aterrorizada unas cuantas veces o lloró, pero al final, creyendo que había sido rescatada, finalmente bajó. El problema era. En el proceso, la huésped rompió algunas cosas en la habitación. Perdón, estaba tan asustada. Lo siento mucho, de verdad. Está bien. Lo cobraremos. Te ayudaré. Extendí ambas manos cortésmente hacia la civil. Pero, por supuesto, la civil no pudo pagar. Al darse cuenta de esto, la jefa de equipo la apartó y se acercó para enfrentarme. Incluso sin dinero, ¿hay alguna otra forma de pagarte? Uf. Trabaja. Hice un gesto hacia el grupo. Y luego hice una propuesta impactante. O si no, tú sola, durante 6 días. La civil a la que señalé se quedó paralizada. Eso, yo. Los agentes se movieron inmediatamente para proteger a la civil. Y la jefa de equipo confirmó con calma. Si decimos que vamos a trabajar aquí, eso significa que podríamos terminar convirtiéndonos en algo como eso. Señaló a Han Geo. O podemos trabajar como los otros empleados. Si yo fuera solo una mascota, podría no haber entendido lo que eso significaba. Pero yo sí entendía. Se puede. Bajé la cabeza. Los empleados malos, ya no existen. Los agentes se encogieron. La líder del equipo 3 de Tortuga Negra me estudió como si estuviera evaluando algo. Después de varias decenas de segundos, finalmente declaró. Bien. Los 3 trabajaremos aquí. Jefa de equipo. Sí. Solo piensen en ello como una buena experiencia laboral. Y saben. Miró sus zapatillas. O más precisamente, un objeto unido a sus cordones. Lo más probable es que fuera ese tipo de objeto. Un objeto de escape. Lo traje. Los agentes terminaron protegiendo la civil, y parecía que tenían la intención de buscar una oportunidad para rescatar a Han Geo también. Los 3 tomaron los contratos de empleo, los leyeron cuidadosamente y firmaron. Y con eso, todos los requisitos de personal fueron cumplidos. Ahora, lo último. Es hora de preparar la ceremonia.